Imaginen que están en su centro de salud familiar. Parte del programa cardiovascular le piden que la próxima semana deben presentar para un grupo de pacientes que van a partir con el tratamiento de insulina. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo educarían en salud en este aspecto? ¿Cómo hacer un programa efectivo? Eso vamos a ver en la clase de hoy. Soy Villalón y esta es la clase de educación en salud. El objetivo de aprendizaje de esta sesión es que sean capaces de armar una presentación para educar a un grupo de personas en un tema de salud según las recomendaciones del Manual para Educación en Salud. Para eso deben recordar la clase anterior de presentaciones efectivas con los 5 elementos para su audiencia: la atención, historias, puentes, datos y un llamado a la acción. Para esta sesión vamos a ver los siguientes pasos, partiendo por definir la audiencia, definir los objetivos que quiero alcanzar como presentador o presentadora, poder seleccionar el contenido, programar la sesión y crear finalmente el material que vamos a utilizar. Esta es la tabla que nos va a acompañar durante esta clase, que les invito a conocer para que puedan llenar en el futuro. Como contexto general, me gustaría partir hablando de cómo las personas toman una conducta. Para eso hay que considerar que hay elementos ambientales, como también ciertos elementos personales. Entonces, cuando queramos educar en salud, tenemos que considerar estos factores y cuando elijamos los objetivos, también vamos a considerar estos factores para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, cambiar ciertas situaciones y tomar decisiones que finalmente tengan comportamientos que sean beneficiosos para su salud. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es su audiencia? Reconociendo cuál es nuestra audiencia, podemos tomar decisiones respecto a los objetivos y cómo vamos a entregar el mensaje. Entonces, probablemente es una de las principales preguntas que hay que hacerse. Para esto nos podemos hacer de diferentes tablas o diferentes formas. Por ejemplo, tener quiénes son la audiencia potencial que va a ver nuestro material y hacer una segmentación de este grupo. Por ejemplo, desde mi experiencia personal, realizando talleres con padres y madres de niños y niñas con necesidades especiales o adolescentes con necesidades especiales. Uno puede focalizar en elementos sociodemográficos, cuál es la edad, qué ingreso tiene la persona y cuál es la previsión de salud, como al mismo tiempo la parte geográfica, es urbano o rural, por lo cual va a ser diferente cómo llega esta información o si van a poder asistir al lugar donde estamos haciendo. Pero también nos interesa ciertas conductas que tenga la persona. Quizás es un grupo de personas que ya acude al examen médico preventivo del adulto, que ya utiliza vacunas o se está autoadministrando insulina. Entonces, ¿qué es la conducta que está tomando este grupo de personas? Y también, ¿cuáles son las diferencias psicográficas de la persona? ¿Qué valores y qué creencias tiene? Por ejemplo, ¿cree y valora la seguridad de las vacunas? ¿Cree en el beneficio de la insulina? ¿O cree, por ejemplo, que el virus del papiloma humano se transmite de forma sexual y no es apropiado vacunar a un adolescente con ello? Si se dan cuenta, con esto de antemano podemos saber cómo aproximarnos y cuáles serán nuestros objetivos para esta población específica. Nos puede ayudar mucho a esto es la siguiente. Por ejemplo, podemos pensar en las vacunas y un virus. Si la persona cree que las vacunas son altamente eficaces o bajamente eficaces, o si la persona cree que el virus es altamente una amenaza o bajamente una amenaza, podemos tomar conductas diferentes en la comunicación. Si la persona cree que la efectividad de las vacunas es alta y cree que el virus es una alta amenaza para su vida, entonces esta persona va a estar en un punto de control de daños, va a estar tratando de evitar el daño o reduciendo esta amenaza. Entonces nuestro mensaje puede ser un llamado a la acción, recomendando la vacuna para que puedas de esta forma disminuir la amenaza que siente esta persona. Si la persona tiene una alta creencia en la efectividad de las vacunas, pero una baja amenaza, en ese sentido la persona no va a estar controlando tanto el daño, dado que no siente esta motivación, dado que no tiene ningún miedo
o no siente que es una amenaza real. Por lo cual, nuestro enfoque de comunicación puede ser educar en el riesgo que puede ser esta enfermedad. Si la persona cree que es una baja eficacia con una alta amenaza respecto al virus, va a estar en una situación de miedo, de control de miedo, va a tener un miedo a actuar. Entonces podemos educar sobre la eficacia o sobre la solución. En este caso, a decir los beneficios que trae la vacuna, como también los riesgos bajos que ésta tiene. Y finalmente, si la persona es baja tanto en la creencia de eficacia como de amenaza, no va a tener ninguna motivación porque no cree que hay un riesgo ni sabe qué hacer. Entonces, es importante educar tanto en la solución como en el riesgo. De esta forma, como pueden ver, es mucho más sencillo comunicar sobre un punto o una acción en particular, dependiendo de quién es nuestra audiencia. Que estar en un congreso o frente a su curso o frente a un profesor o profesora. También podemos ver otro tipo de audiencias. Para esto tenemos 4 categorías que nos pueden ayudar a prepararnos previo a esta presentación. Por un lado, hay cierto grupo de personas que se les considera el perfil de científicos que van a preguntar ¿por qué pasa esto o cómo pasa esto? El perfil del creador o el inventor va a estar preguntando ¿qué pasa si? Tratando de generar nuevas ideas. El perfil del profesor va a preguntar qué evidencia hay al respecto. Y finalmente el perfil de amigos le van a preguntar ¿y qué con esta información? Tratando de buscar cuál es la relevancia de esta información en sus vidas. Entonces, dependiendo a qué enfoque de persona o perfil estén enfocándose, tienen que prepararse con distintas preguntas que puedan recibir. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de la tabla, nuestra audiencia en este caso van a ser personas con reciente diagnóstico de diabetes que vayan a partir su tratamiento con insulina, particularmente en el CESFAM Los Castaños, lo cual ya nos ayuda a tener claro o de cierta forma cuál es la conducta que está tomando, ciertas creencias que puede tener la persona frente a la insulina o la diabetes y el perfil de las personas que asisten al CESFAM Los Castaños. La siguiente pregunta importante es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo como presentador o presentadora? ¿Será que quieres informar? Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que puede tener la diabetes en el futuro? O quizás tienes el objetivo de motivar, diciendo los beneficios que puede traer la insulina y lo bueno que puede ser seguir una dieta adecuada. O quizás quieren que las personas sepan hacer cómo administrarse la insulina. ¿Cuál es tu objetivo con la presentación? Haber un objetivo entonces. Tenemos que identificar y definir a qué nivel queremos intervenir. Por ejemplo, si fueran en factores personales, ¿queremos afectar en el conocimiento? ¿Queremos cambiar alguna creencia? ¿O queremos que desarrollen alguna habilidad psicomotora? ¿O quizás queremos mejorar el ambiente a través del apoyo social, invitando familiares al taller? Entonces podemos elegir de toda esta estructura qué queremos cambiar. Y una vez que queremos o tenemos claro qué es lo que queremos cambiar, vamos a escribir un objetivo de aprendizaje. Para redactar un objetivo de aprendizaje, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a partir con la frase, al terminar esta clase o esta sesión serán capaces de, y luego vamos a utilizar un verbo. Por ejemplo, si quisiéramos que la persona llegue al nivel de recordar información, por ejemplo, podríamos poner al final de esta sesión, la persona será capaz de nombrar los efectos adversos que puede tener la insulina. Si queremos que la persona llegue al nivel de entender, podemos utilizar el verbo explicar. Por ejemplo, queremos que explique cómo hace efecto la insulina en el cuerpo. Si queremos que aplique, podemos usar la palabra usar. Queremos que use una jeringa con insulina. O si queremos que llegue al nivel de analizar, podemos utilizar la palabra organizar, que organice o planifique, por ejemplo, un plan semanal de cambio de dosis de insulina según lo que surja en el hemoglucotest. Entonces, como pueden ver, según el nivel de aprendizaje, podemos utilizar diferentes verbos como objetivo. Entonces, a nuestro esquema inicial,
Para este grupo de personas del CESFAM Los Castaños podemos identificar como objetivo de aprendizaje que al terminar la sesión serán capaces de administrarse correctamente la insulina. Eso queremos llegar. Ahora, una vez que tenemos el objetivo, ¿qué contenidos vamos a entregar? ¿Qué contenidos vamos a entregar? Para poder responder esta pregunta, vamos a utilizar lo siguiente. Una vez definido nuestro objetivo de aprendizaje, vamos a elegir los contenidos que vamos a entregar. Los tópicos más habituales son tres: problemas de salud, estilos de vida y transición de vida. En los problemas de salud, lo más habitual es, por ejemplo, hablar sobre ciertos diagnósticos, pronósticos, factores de riesgo, signos de alarma o tratamientos. En este caso particular de nuestro objetivo sobre la insulina, puede ser educar sobre el tratamiento de la insulina como problema de salud. En otros casos podemos hablar sobre estilo de vida, alimentación, actividad física o sexualidad, pero también podemos hablar de transición de vida. Por ejemplo, cuando las personas pasan a la tercera edad o están a punto de jubilar, están en un proceso de elaborar y aceptar esa etapa de vida. Pero también hay situaciones específicas, como por ejemplo cuando les toca cuidar a otra persona o están en situación de migración. Y una vez que elegimos el tópico y el contenido específico que queremos entregar para este objetivo de aprendizaje, vamos a ir al siguiente nivel. En esta etapa vamos a elegir qué aspecto queremos intervenir entregando contenidos, ya sean factores ambientales o personales. Si queremos, por ejemplo, en el caso de la insulina, afectar las creencias como factores personales, podemos exponerlo de esa forma: factores personales, creencias. Si queremos, por ejemplo, entregar conocimientos también, factores personales, aspectos cognitivos, conocimientos. Y si queremos cambiar ciertos comportamientos o habilidades, podemos poner áreas de habilidades, habilidades psicomotoras o un comportamiento específico. En este caso vamos a elegir justamente eso: creencias, conocimientos y un comportamiento específico que es la administración de la insulina. Entonces, con nuestro ejemplo, llenando la tabla de contenidos, vamos a poner factores personales en una parte, conocimiento sobre la función y la dosis de insulina, y el comportamiento va a ser la administración de la insulina. Van a seleccionar la bibliografía que van a utilizar para entregar estos contenidos. Acá les pongo un ejemplo de este manual que realizamos en conjunto con la Universidad del Desarrollo, titulado "Para superar la pandemia debemos cuidarnos todos", que es un material para apoyo de familias migrantes. Y lo pueden descargar en el repositorio en el link que está en esta diapositiva. Ya tenemos nuestra población objetivo. Hemos definido nuestros objetivos de aprendizaje y hemos hecho una selección de los contenidos y niveles de contenido que queremos realizar. Vamos a armar la sesión. Entonces, ¿cómo se arma la sesión? ¿Cómo se planifica una sesión? Primero vamos a iniciar eligiendo uno o más procesos educativos. ¿Cómo vamos a entregar estos contenidos para alcanzar los objetivos de aprendizaje? Un proceso posible es de la expresión de la situación, donde vamos a levantar la información de parte de las personas. ¿Se acuerdan de la idea del puente? Es justamente eso: poder levantar la información para saber dónde estamos y así poder construir un puente hacia la nueva información. Otro proceso posible es el de reorganizar la información. Una vez que levantamos las creencias, por ejemplo, podemos volver a agruparlas para volver a entregar una información diferente o ordenada de forma diferente. También podemos utilizar el proceso de análisis y reflexión para así poder profundizar aún más y poder interiorizar este contenido. También podemos utilizar el proceso de desarrollo y entrenamiento de habilidades. En este caso quizás pueda ser muy útil para enseñar a otra persona a ponerse una inyección con insulina. Y por último, el proceso de co-construcción de grupo, que es muy importante, sobre todo en trabajo grupal, dado que nos permite generar un buen ambiente de aprendizaje, que las personas confíen entre sí y puedan expresarse y poder sacar todo su potencial. Entonces, vamos a elegir qué procesos de aprendizaje vamos a partir esta sesión. El aprendizaje que elijamos, podemos utilizar diferentes técnicas para esto. Por ejemplo, si elegimos expresar la situación para construir este puente,
Podemos utilizar la lluvia de ideas, levantando creencias o ideas que tengan las personas sobre la insulina, por ejemplo. Si elegimos reorganizar información, podemos hacer, por ejemplo, una exposición con una discusión después, explicando para qué sirve el páncreas, cómo funciona la glucosa en la sangre y cuál es la función que tiene la insulina. Y luego lo podemos dejar abierto a discusión, quizás incorporando también las creencias que habíamos levantado en la lluvia de ideas. Si elegimos analizar y reflexionar, podemos entregar un texto o un video para que las personas puedan analizarlo. Quizás un video de observando cómo la persona se está poniendo una inyección de insulina y ellos pueden analizar si está haciéndose de forma correcta o incorrecta. Luego tenemos el proceso de desarrollo y entrenamiento donde podemos utilizar la simulación, llevando quizás un grupo de jeringas sin una parte para que ellos puedan entrenar cómo se llena. Y finalmente la co-construcción del grupo que tiene que ver con las técnicas para que las personas se sientan parte del grupo. Primero, acogiendo las ideas que puedan surgir, dándoles una buena recepción al inicio, que las personas se presenten, que se pongan las reglas a través de este contrato de qué pasa si las personas quieren hablar, cómo se pueden referir a la otra persona, etc. Y finalmente una despedida para hacer el cierre de la sesión. Volviendo a nuestro ejercicio, imagínense que queremos, el último paso va a ser crear el material. Una vez que ya tenemos todo este proceso, ya habíamos programado la sesión, vamos a crear los materiales necesarios para hacerla. Partiendo por uno mismo o una misma, definiendo cuál es nuestra función o nuestro rol en la sesión grupal. Nuestro rol en general va a ser ciertas funciones, como por ejemplo la gestión del tiempo, llevar los materiales, hacer la exposición, pero también tiene que ver con nuestra actitud. Va a ser una actitud de aceptación para la persona, una actitud empática, por ejemplo, y también reconocer cuáles son las habilidades básicas necesarias como presentador o presentadora. Técnicas de comunicación, como también puede ser la técnica de la administración de la insulina, muy necesario para el taller que estamos armando. Entonces, definir función, actitud y habilidades básicas de la persona que va a presentar. Es muy importante considerar la literacidad en salud, que es el grado que el individuo tiene para obtener, comunicar, procesar y comprender información básica en salud y servicios para tomar decisiones apropiadas en salud. Y según esta literacidad que tenga la persona, vamos a crear el nivel de complejidad de nuestro material. Y para eso tener presente que el material debe ser simple, tiene que ser resúmenes y tienes que disminuir la carga visual. Esas diapositivas con exceso de información pueden ser muy abrumadoras y si son solamente una apoyada memoria para la presentadora o el presentador que puede ser fácilmente cambiable por apuntes en una tarjeta o incluso en un tablet. Entonces recordar simpleza, resumen y disminuir la carga visual para que llegue a la cabeza de la otra persona solo la información más relevante. Acá hay algunos ejemplos de la simplificación de algunos diseños. Si queremos comunicar riesgo, podemos hacerlo con este círculo, que a mayor riesgo va aumentando el círculo, cuando va aumentando también la presión arterial. O si queremos comentar de 9 de cada 7, 9 de cada 10, 2 de cada 100, podemos utilizar este gráfico de figuras donde marcamos cuántas personas son las que podrían estar bajo cierto riesgo o, por ejemplo, que se beneficiarían de un tratamiento. Presente vamos a crear una presentación en PowerPoint, por ejemplo. Podemos diseñar folletos que podemos entregar en la sesión. Quizás tener una página web para recomendar a las personas o incluso redes sociales donde puedan entregar información de calidad. Todas estas formas hay que considerarlas que son formas viables de entregar esta información. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de el caso de pacientes con insulina, nuestro rol puede ser la gestión del tiempo de la sesión, crear el material, presentar y crear un buen ambiente entre los participantes, con una actitud de aceptación y que nuestras habilidades sean de comunicación por un lado y también de administrar la insulina. Y como materiales tenemos que tener presente de llevar y hacer un PowerPoint, por ejemplo, crear un folleto,
llevar 20 jeringas si son 20 participantes con frascos de insulina y un lugar adecuado con los materiales como computador o proyección. Es importante poder definir esto para que al momento de implementarlo no se nos olviden los materiales y los tengamos de antemano. Una diapositiva es para mostrar el ciclo de la comunicación en salud, para mostrar la complejidad que esta tiene y hoy en día es muy relevante para comunicar elementos en salud, partiendo desde la revisión de la información, luego poniendo objetivos, viendo cuál va a ser la población objetiva, identificando el mensaje, seleccionando el canal de comunicación. Y como pueden ver es una serie de procesos que van ocurriendo hasta finalmente evaluar cuál es el efecto que tiene mi mensaje en la población y luego retroalimentación para poder hacer nuevamente este ciclo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos mandar un mensaje sobre el consumo de alcohol, accidentes de tránsito o consumo de tabaco, tanto a nivel ministerial como también dentro de los centros de salud familiar. Entonces es importante conocerlo a grandes rasgos y aquellos que tengan mucho interés en el área pueden seguir profundizando buscando esta información en internet o en los libros o bibliografía que vamos a dejar al final de esta presentación. Hemos terminado nuestra clase de aprendizaje en salud. Primero recordando los 5 elementos para la audiencia y ahora agregando los 5 pasos para crear contenido de educación en salud. Ahora solo faltas tú para que puedas llevar esta información y comunicarla de la mejor forma posible. Y espero que con esto podamos haber alcanzado el objetivo de aprendizaje, que sean capaces de armar esta presentación. Mi nombre es Francisco Villalón, espero que esta clase la hayan disfrutado. Muchas gracias.